se han desatado también muchas pasiones, obvio, ¿no? Aparte de los desencuentros políticos y opiniones encontradas, valga la redundancia en cuanto a desencuentros, porque muchos piensan que efectivamente el presidente tiene esa prerrogativa, otros consideran que la tiene, pero previos informes técnicos médicos que permitan justamente otorgar este indulto al expresidente y que no tenga una especie de contaminación política. Pero lastimosamente, pues hay que decirlo, él ha sido presidente de la República, ha sido condenado obviamente por delitos, graves delitos como los de lesa humanidad y corrupción, pero tiene un partido político, de tal suerte que cualquier decisión que se tome, ¿no?, que le corresponda al presidente de la República, tendrá una connotación política. Eso ni se puede borrar de ninguna manera. Eso está ahí latente. Pues bien, hemos invitado al doctor César Candela Jara, abogado y ex miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Es decir, es una persona no solo con conocimientos jurídicos y legales, ¿no?, sino que además ha tenido experiencia en hacer seguimiento de solicitudes para indultar a personas por distintas razones, me imagino, pero que la gracia presidencial es a la que se apela para lograr, aquí hay que decir, o el perdón a los periodos de reclusión, es decir, se le perdona el tiempo de reclusión que le queda, que le resta, pero tengo entendido que el indulto no perdona el delito, es decir, no perdona la comisión del delito, no se le extingue como sí ocurriría con una amnistía que la da estrictamente el Congreso de la República. Doctor César Candela, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Encantado, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Se ajusta, no soy jurista, no soy abogado, pero se ajusta lo que acabo de decir a cierto rango de realidad? Sí, en realidad es bueno que la audiencia conozca un poco cómo funciona esta comisión para llegar a vertir una opinión adecuada, digamos, más allá de lo político, que como usted ya dijo, de una u otra manera va a tener o puede tener importante injerencia en el caso del ingeniero Fujimori. A nivel nacional llegan a la Comisión de Indultos Presidencial decenas y centenas de pedidos, no solamente de presidiarios que quieren acogerse al beneficio de indulto humanitario, sino también de aquellos que desean que se les conmute la pena. La conmutación de pena es otra gracia presidencial, que básicamente consiste en una reducción de pena que facilitaría la salida pronta, inmediata o en un plazo mucho más corto de aquel presidiario que tiene pues un determinado periodo o un importante periodo. Para conocimiento de nuestros amigos, por ejemplo, una persona que ha sido condenada a 20 años. Exacto. El presidente resuelve vía la comisión Exacto. de conmutar la pena, es decir, reducirle. Se la reduce a 10. Exactamente. Eso es. Claro, obviamente esa reducción es importante porque le va a permitir al reo acogerse a beneficios penitenciarios y salir antes. Ahora, obviamente hay casos en que por ética y por criterio la comisión no debería aprobar este tipo de conmutaciones. Por ejemplo, el caso de los reos acusados por violación, narcotraficantes, etcétera. Secuestro grabado. Exacto. Son delitos pues muy delicados y que realmente merecerían una sanción de la población. Ahora, regresando al tema de los procedimientos en la comisión. Los reos presentan su solicitud a través del INPE y finalmente el INPE eleva las solicitudes a la comisión que está ubicada dentro del Ministerio de Justicia. La comisión está integrada, por lo menos durante el ejercicio en el que yo he estado, por 5 integrantes, 3 permanentes y 2 no permanentes. Los permanentes son los que sesionan, digamos, en forma muy seguida y evalúan constantemente con los técnicos y abogados de la comisión, que son además parte ya colaboradora de todo este equipo, si los casos se encajan dentro del marco constitucional y si además se pueden configurar dentro de los procedimientos y los tipos que están regulados en el reglamento que se aprobó a través de la resolución ministerial 162/2008 por el exministro Víctor García Toma. Ahora,
Estos procedimientos de evaluación, en el caso, por ejemplo, del ingeniero Fujimori, van a configurar de que la comisión evalúe los documentos presentados por el solicitante. He escuchado algunas opiniones de respetados colegas que dicen que el pedido de indulto no debería ser admitido porque no tiene la firma del ingeniero Fujimori, pero en realidad eso no lo invalida. El reglamento establece claramente que si no es el interesado directamente, lo pueden hacer los familiares sin ningún problema, porque directa, ¿no? claro, porque además podría ser el caso, que no sé si es el caso del ingeniero Fujimori, porque no conozco de cerca o tan de cerca como está él, pero por ejemplo de repente no puede ni siquiera rubricar. Bueno, Entonces, pero acaba de hacer una carta, pues. O sí, sea, que sí, sí puede escribir, ¿no? claro, claro que sí. En realidad le digo un poco lo que yo he visto, o opino, digamos, de alguna manera en cuanto a la opinión de algunos colegas. Antes de respecto a ir ese de tema. a fondo con el tema del indulto, Sí. porque con usted quisiéramos llegar a fondo con el tema, sé que usted es una persona especializada en eso, quería preguntarle sobre la Administración de Justicia, porque a veces uno se pregunta, ¿qué pasa en la Administración de Justicia? No hay proporcionalidad. Acaba, bueno, es mi punto de vista muy personal, y creo que como cualquier ciudadano tengo el derecho de expresarlo. Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad, por corrupción, por haber supuestamente en esta cadena de mando, ¿no? Eliminaron a muchas personas, se le ha condenado a 25 años, ¿correcto? Así es. A una joven, ayer la han condenado a 30, le iban a poner 35, pero porque ella cometió esto más o menos entre los 18 y 19 años, le han bajado 5 años, pero iba a ir 35 años a la cárcel. Es decir, 10 más que a Fujimori, que son, digamos, que ha tenido el poder, ¿no es cierto? Uno se pregunta, oye, ¿qué tipo de administración de justicia es esta? ¿Dónde está la proporcionalidad? Sí, claro. Quien controlaba el poder o las malas pasiones de esta joven, qué sé yo, no sé, pero hay una diferencia muy clara, ¿no? No, es que además no solamente lo he visto yo en estos casos, en realidad en muchos casos hay jóvenes, por ejemplo, yo no digo que no merecen una sanción, ¿no? Pero, por ejemplo, el jovencito que mal guiado o con una mala orientación se le ocurre robar un celular en compañía de dos amigos como una travesura. Son delincuentes, obviamente, yo no digo que no. 20 años de cárcel. No hay proporción, ¿No? O sea, lo que pasa es que el legislador promulga leyes creyendo que la sanción, digamos, punitiva de mayor cantidad de años va a asustar al delincuente. El delincuente cuando delinque no piensa en cuánto le van a poner de pena de cárcel, delinque y punto, ¿no? Pero bueno, en algunos casos de repente podrá servir, ¿no? Pero en todo caso lo que podría asustar a Alberto, doctor, es que se cumplan las sentencias, porque finalmente nunca se cumplen. O sea, claro. Sentencia de 30 años se está hablando que podría salir en 10 o en menos. Claro, no, lo Sí, que claro, pasa hagamos es que de cuenta. claro, lo que pasa es que existe un régimen de beneficios penitenciarios que acuérdense que existe también un principio o digamos algo que dice que el reo pues tiene que ser inserto a la sociedad, no se trata de obviamente ingresar a los sentenciados y dejarlos de por vida, hay obviamente gente que reevalúa su posición, que reevalúa su historia familiar, lo que ha hecho y de alguna manera tiene derecho. Ahora, pero a no todos resarcir. están en capacidad No de ser reinsertados, todos, ¿no claro es cierto? que no, Ahora bien, por supuesto que no. veamos el caso del indulto. Exacto. Usted que ha tenido la experiencia de procesar muchos casos para hacer los informes, ¿no es cierto?, con sus colegas, son 5 miembros, ¿no? Sí. Son 5 miembros. ¿Cuánto demora el tiempo estándar, ya digamos, ¿no? O sea, para procesar de un indultado, un posible indultado, y que vaya directamente al despacho presidencial vía ministra de Justicia, porque vía Ministerio de Justicia? Claro, en este caso, honestamente va a depender mucho de la voluntad del sector. La comisión puede, si gusta, trabajar un informe. A ver, yo soy miembro de la comisión, por decirlo actual, lo cual no es cierto, obviamente, ¿no? Pero digamos que si lo fuera, recibo la solicitud, entre ellas de decenas también, porque hay un orden relativo. Sin embargo, por criterio, le voy a dar prioridad Hay a los casos. 117 solicitudes hasta este momento. Sí, pero probablemente en una semana ya eso subió. O sea, es constante, es todos los días, ¿no? Además se pueden acumular 300, 400, 500 casos y estos pueden salir tanto en fechas especiales como el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, fiestas navideñas, fiestas patrias, como de alguna manera de la voluntad política y decisión que tenga el gobierno de alguna manera conceder alguna gracia presidencial pues a gente digamos con delitos entre comillas menores, ¿no? Entonces ingresan estos documentos y la comisión va a revisar el informe médico, por ejemplo, y el acta. Entonces uno dice, bueno, y los miembros si son abogados, ¿qué opinión médica pueden vertir sobre el informe? Bueno, en realidad en este caso
uno de los requisitos que pide para indulto humanitario específicamente por razones de salud el reglamento es que se indique en el acta médica el pronóstico. Y en este caso es importante el pronóstico porque las causales o los motivos por el cual el beneficiario puede acogerse a la gracia presidencial va a ser por tener en este caso de repente una enfermedad no grave pero irreversible, y que las condiciones dentro del penal, vamos a decirle externas, pero dentro del penal, puedan, digamos, ingerir o intervenir en la salud emocional y esto a su vez agravarla, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el caso del exministro de Anderas, ¿no? El exministro de Anderas, a quien yo tuve oportunidad inclusive con los otros miembros de la comisión visitar en las instalaciones médicas y recibir opinión del especialista directo que rubricó el informe. Le habían sacado 4 arterias, si más no recuerdo, y se las habían insertado en el corazón, bueno, algo así. En realidad estuvo muy delicado. No sé si lo seguirá, porque una vez que salen, pues ya la comisión no hace seguimiento. Generalmente la prensa sí lo hace. ¿A Anderas le dieron indulto? Sí, claro. ¿Quién se lo firmó? Alan. Eso fue durante el gobierno del presidente García, efectivamente. En realidad, los indultos son por miles en cada gobierno, ¿no? Bueno, ahora van a ser más, porque hay 60.000 reclusos, ¿no?, que han perdido su libertad. Sí. Y ante la nota de que Fujimori va a recibir indulto, muchos reclusos dirán, yo también tengo el mismo derecho. No, sí, claro. Es más, para que tengan una idea, para que el público tenga una idea, en el gobierno del ingeniero Fujimori se han emitido aproximadamente entre 4.000 a 5.000 indultos. ¿Tanto? Entre gracias presidenciales, por si acaso. Es que usted no sabe el hacinamiento que hay en las cárceles y bueno, en realidad sí sabemos todos, ¿no? Lo vemos. Durante el gobierno del expresidente Toledo también hubieron indultos o gracias presidenciales, y durante el gobierno del expresidente García también, siempre entre otros promedios. ¿Se le han pasado algunos elefantes ahí, digamos, a ustedes? Digamos, a alguien que no tenía por qué. No, bueno. No sé si decirlo por suerte o no, pero no era yo ya miembro de la comisión en ese momento. Sin embargo, le comento. A ver, si yo soy un técnico, yo recibo el documento, el informe me dice que el señor tiene una enfermedad, digamos, que encaja dentro de la figura que dice el reglamento. Si el señor usted lo ve, el médico emite una opinión, uno actúa siempre de buena fe. ¿Cómo verificar que ese informe que usted está leyendo ahí está, sea la contraparte? La comisión tiene la facultad de pedir opiniones. Confrontar, por supuesto, tanto a médicos del sector salud, del MINSA o de salud, o de entidades privadas, digamos, en este caso de oncólogos, ¿no? ¿Medicina legal interviene? Tiene que ser un informe neutral en todo caso. No, pero por supuesto. ¿Medicina legal que es del Estado de interviene? No, hasta donde yo he visto no. En realidad medicina legal es de Poder Judicial. Si usted se refiere. Ahora, dentro del INPE sí hay áreas, obviamente, con médicos, forenses, pero digamos no hay, hasta donde yo recuerdo, especialistas oncólogos, ¿no? Entonces, como le digo, se puede pedir una consulta a médico de salud. A ojo de buen cubero, doctor Candela, a ojo de buen cubero, si usted ya con la experiencia que tiene, chequeando lo que se informa, lo que han dicho, las fotografías presentadas, que obviamente son manipulatorias también, ¿no es cierto? La boca, echado en la cama, ¿no? Yo estuve un tiempo mal de salud y fui a ver mi archivo, que uno de mis hijos me tomó una foto y más o menos pareció a Fujimori cuando yo estaba mala, así, estaba casi. Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Yo en ese tiempo hasta creo que tenía la lengua afuera, pero la cosa era bien fea. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacen ustedes para no ser sorprendidos? Pues porque no ese es el tema, ¿no? Es decir, parece que ellos se ciñen al informe médico. Claro, se imagina, o sea, yo con qué criterio voy a cuestionar la opinión médica. Sí, pero es que ya veo, lo que tengo que coger, ocurrió, lo que tengo que coger son los informes y confrontar y ser lo más riguroso posible, pero en realidad eso podría, no sé, podría de repente por ahí una opinión que no es, o términos médicos que no son, en realidad es complejo. Pero sin embargo, por eso le digo, la comisión puede invitar a médicos especialistas. Es más, en el acta y en el informe los médicos van a firmar señalando que la opinión que están vertiendo es específicamente para el caso de una persona que supuestamente adolece de una enfermedad. Pero ante el gobierno del doctor García, no sé si a usted le tocaría esa experiencia, pero un ciudadano español que estaba muy enfermo pidió indulto. Cuando le otorgaron el indulto,
y era demasiado tarde, porque ese mismo día que le iban a comunicar, el señor murió. Eso está registrado en el INPE. Murió porque tenía, creo, una psoriasis grave, algo así, una de estas enfermedades muy complicadas, ¿no? Y murió. ¿Cómo se hace con ese caso? Por ejemplo? O sea, ¿cómo se queda uno, no? O sea, pide el indulto y a la hora que se lo van a comunicar, el hombre ya está totalmente... Mire, yo le voy a decir que ser miembro de la Comisión de Indultos es una de las experiencias que he tenido yo, donde he tenido, digamos... ¿Sentimientos encontrados? Por ejemplo, le voy a comentar un caso que a mí, hasta ahora lo recuerdo y es muy emblemático. Un joven que en su oportunidad, y hasta la fecha me imagino, sufre de esquizofrenia. Vive en un pueblo alejado del Perú en la sierra. No tiene el acceso a los medicamentos que de repente los ciudadanos de Lima o de algunas ciudades importantes pueden tener. El joven, como producto de la esquizofrenia, en un arranque de ira, lo mata al padre y le cercena lamentablemente la parte superior de la cabeza con un hacha. ¿Ya? 25 años en la cárcel. Llega la solicitud con un informe, porque en ese caso el informe tiene que tener una opinión y firma y declaración de los familiares donde se comprometen a cuidarlo y a velar por él. Pero usted dígame una cosa, seamos realistas, ¿el joven iba a poder acceder a medicamentos para esquizofrenia? Los medicamentos para esquizofrenia requieren una supervisión constante de médicos. Es un tratamiento. Y lamentablemente el Estado no da el indulto bajo una supervisión médica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Deja usted fuera a este joven que podría decirse de alguna manera ha pagado en gran parte de su vida Fue rechazado la pena? Por supuesto. ¿Por qué? Porque imagínese usted si el joven sale nuevamente libre y mata a un familiar. Sí, hay un riesgo. Lo otro es un caso complejo. Sí, pero no era inimputable. En su momento, hace 25 años, la sentencia, bueno, se supone que tendría que estar en un hospital psiquiátrico. Claro, pero ¿a qué hospital se le envía si el Estado lamentablemente no cuenta con ambientes especiales para mantener a esta gente? Entonces, dígame usted cómo me puedo sentir yo como ex miembro de la comisión al haber analizado tan objetivamente un tema que a mí, imagínese usted que sea un familiar, ¿no? O alguien que usted conoce. Claro, y así es una decisión más, digamos, razonable, de razón que de juicio, que de ley. Exacto. Ahora yo le digo una cosa. Nosotros de repente hubiéramos podido opinar a favor en su momento. Pero ese documento, y es lo mismo que va a pasar en el caso del ingeniero Fujimori, este documento, este informe final de la comisión va a ser elevado a la ministra. La ministra va, obviamente, a revisar el informe y como titular de defensa del Estado, ¿no? Va a verificar de alguna forma que esta resolución o proyecto de resolución suprema que también se acompaña al informe cuente con todos los considerandos que señalen y que sustenten lo suficiente que esta resolución está dentro del marco constitucional. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en su momento señalando de que toda gracia presidencial debe estar debidamente sustentada. No solamente emitir la resolución y si se resuelve, se indulte y no, sino simplemente señalar, y adicionalmente señalar el sustento suficiente para ello. Finalmente el presidente de la República va a decidir si sí o si no va el indulto. El informe de la comisión es vinculante, o sea, no obliga al presidente. Además, sea a favor o en contra, el presidente es el que... no, porque si es en contra ya no se eleva el informe. A mí me ha sorprendido correcto. No se eleva. Claro. Ya, a mí me ha sorprendido una propuesta de la doctora Lourdes Flores Nano, que muy amiga mía, obviamente, y la respeto mucho. Ella es abogada. Sí, claro. Y ayer sugirió modificar la ley para poder darle arresto domiciliario a Fujimori. Pero las leyes no se dan pues por nombre propio, ¿no es cierto? O sea, y en materia penal menos. En materia penal menos, ¿no es cierto? Entonces me quedé realmente sorprendido porque una propuesta de una abogada... Yo sin ser penalista, bueno, recuerdo que una de las cosas que me enseñaban es que la norma en el campo penal no se aplica retroactivamente. No se aplica retroactivamente. Además. Claro. Lo único que se aplica en términos... Salvo... No, es cuando la duda favorece al rey. Exacto, claro. Pero en otros términos, entonces... A mí me parecía realmente la propuesta de Lourdes de decir
cambiar la ley para que le den arresto domiciliario. Además, habría que cambiar varias leyes, porque el arresto domiciliario solo se da al procesado, no al condenado. ¿O me equivoco? Porque es cuando ya está condenado va a la cárcel. Sí. Ahora, hay algo que la gente también finalmente se pregunta, y es que si este tema, si es que debe ser un indultado. Finalmente eso va a depender del presidente Fujimori y tiene mucha connotación política este tema, ¿no? Aparte que él no se ha arrepentido. Bueno, eso sí no sé. No, yo el comentario periodístico es, él no se arrepintió en ningún momento, ni en el proceso. Pero también hay algo bien cierto, ¿no? Si uno se pone en la posición del ciudadano, del ciudadano no Fujimori, sino del ciudadano que evalúa, que ve esto desde fuera, se pregunta, ¿no? Digamos, o sea, no hay que dejar de reconocer. Yo no tengo un tinte fujimorista, ni digamos estoy afiliado con el partido del ingeniero Fujimori, pero, o sea, si hay algo que creo que no hay que dejar de desconocer es que durante ese gobierno se acabó de alguna forma en gran medida con el terrorismo. Se acabó entre comillas, porque veo que hay remanentes, ¿no? Política, doctor. No, pero digamos, yo estoy simplemente poniéndome un momento en la cabeza del ciudadano, porque he visto las encuestas, ¿no? Hay 62% sí, pero de la ahí población. También, ahí hay una objeción, pues. La objeción es por el hecho de que él ayudó porque no fue pues el triunfo de Fujimori exclusivamente. No, claro. Participó muchísima gente, rondas campesinas, organizaciones, todo para por combatir el terrorismo. Claro que sí. Entonces, porque él hizo eso, entonces hay que perdonarle los delitos. No, pues tampoco es así, ¿no? No, por supuesto que no. Yo simplemente le estoy comentando lo que me imagino debe ver el ciudadano a pie. O sea, y veo, ¿no? O sea, lo que opina el colectivo. Morote, Garrioleca, es todo un tema, ¿no? Digamos, es muy complejo. Y muy subjetivo. Es muy complejo, efectivamente. Ya quienes hemos leído parte de la historia de Leguía, sabemos también todas las connotaciones que trae. Sí, claro que sí. Claro el expresidente Leguía. Es muy difícil, pero bueno. Doctor César Candela, muchísimas gracias por gracias su presencia. A usted por la invitación. Obviamente, con los ejemplos nos da usted dado mejores pistas para saber si efectivamente procede este indulto humanitario, ¿no? Ojalá que, como dicen muchos, y lo ha dicho hasta el propio César San Martín, presidente de la Suprema, que Dios ilumine al presidente. Sí, ahora, realmente. Como todo indica, y usted lo acaba de ratificar, esa prerrogativa presidencial está sujeta a normas. O sea, no es una prerrogativa abierta. Entonces el presidente tiene en este momento una serie de mecanismos como para decir también no, porque si la prerrogativa presidencial no es totalmente de que él decida, usted acaba de decirlo, que hay que dar un informe, claro, todas estas cosas, entonces es parte del procedimiento. Hay un procedimiento. Parte del procedimiento, efectivamente. Encantado. Muchísimas gracias, doctor César Candela. Muy amable. ¿Qué estudio es este? Abogados. BDG Voz. BDG Voz. Muy bien. Muy bien. Gracias, doctor, por su presencia.